Three, two, one. Buenas noches. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a El Ático de Hugo, el Ático de la Libertad, como prefiero llamarle. Porque realmente la fuente inspiradora de este proyecto no soy yo, sino la libertad. Bien, pues abrimos esta sección que he decidido llamarle Turno de Noche. Realmente soy bastante noctámbulo, soy un auténtico búho. Mi novia siempre me lo está recriminando porque cuando yo duermo ella está despierta y viceversa. Parece que vivimos en franjas horarias diferentes. Pero la noche me inspira. La noche es el único espacio de sosiego en el que puedo pensar en silencio, en el que nada me aturde, en el que nada me distrae. Y por las noches me planteo cosas, reflexiones, sobre, por ejemplo, cómo hemos llegado al punto de dejarnos tomar el pelo de esta manera sobre el origen del virus chino. Sí, he dicho bien, virus chino. Y seguiré llamándole virus chino hasta que no me demuestren, porque sí, vale. Ahora me diréis, sí, se ha demostrado que el origen del virus es zoonótico, ok. ¿Y qué pasa? Es que no se puede sintetizar de algún modo ese salto de forma artificial en un laboratorio que está a 100 metros del mercado en donde se nos ha dicho que se produjo de forma espontánea ese salto, que si un pangolín, que si un murciélago, a 100 metros de un laboratorio en el que se estaban investigando y bueno, no sabemos si se sigue investigando, suponemos que sí. No nos han dejado entrar ahí. No se ha producido ninguna investigación internacional sobre qué es lo que qué proyectos se estaban desarrollando allí. Se sabe que durante, bueno, en el surgimiento del SARS-CoV-1 también, bueno, se escapó de un laboratorio y en ese mismo laboratorio se investigó sobre este virus. ¿Quién nos dice que esa investigación no desencadenó un área de trabajo en ese laboratorio sobre este tipo de virus? Bueno, de hecho,
se han deshecho de... ya se han encargado de que se callen todos los científicos que trabajan allí. Incluso los primeros médicos, ya se sabe cómo los hicieron callar, cómo los hicieron desaparecer. Y esas manipulaciones de que si ahora sale una foto en Twitter trabajando en el hospital tan ricamente, aquella doctora, y luego resulta que estaba bastante calladita en todas las redes. Los millones de líneas de teléfono dadas de baja, etcétera. Se va a emprender una investigación internacional sobre el origen de este virus. Vamos a entrar en ese laboratorio a ver qué coño están haciendo. O tenemos que seguir haciéndonos los imbéciles una vez más ante esa dictadura que es China, que supone una amenaza para nuestras libertades. Supone una amenaza. Es que al final hemos llegado a un statu quo de tanto bienestar que nos ha hecho creer que la libertad es gratis. Y la libertad no es gratis. La libertad ha costado un gran derramamiento de sangre, ha costado muchas vidas, y hace tanto tiempo que no tenemos un problema de verdad que hemos perdido de vista el coste de la libertad. China es una amenaza para nuestras libertades. Lo es. Y tienen un sistema, el famoso un país, dos sistemas, ese pseudo comunismo, pero que sí que es capitalismo, pero solo para los amiguetes, solo para la élite. Eso es lo más peligroso de todo, porque están perfectamente, se integran en el modelo liberal capitalista de una manera totalmente anómala. Provocan una gran distorsión del sistema, se aprovechan de los beneficios de un sistema capitalista, pero logran tener a toda una población cautiva, y sobre todo aquellos que no comulgan con el ideal de Xi Jinping y compañía. De esto ya hablaremos más extensamente. Esto requiere una investigación a fondo y obviamente un programa más largo. Pero nos han tomado el pelo desde el principio. En esa ciudad ya estaban pasando cosas raras desde antes de que esto saltara a la prensa internacional. De hecho, militares españoles que estuvieron haciendo una serie de ejercicios allí dijeron que la ciudad pues estaba prácticamente desolada, estaban las tiendas cerradas desde mucho antes de que... Es decir, es como si ya se estuvieran empezando a confinar. Hay muchísimas cosas raras. Y sobre todo cuando nos toman el pelo con lo de los 8.000 muertos. ¿Qué es lo que se estaba quemando en esos hornos que emitían aquel extraño humo alrededor de Wuhan? Aquellas chimeneas improvisadas. ¿Alguien va a responder de esto? Más de 3 millones de vidas, 0 responsables. Eso sí, el Producto Interior Bruto de China es el único que nos ha resentido la pandemia, sino al contrario. Han exportado material sanitario a expuertas. Les ha ido muy bien esta crisis.
hemos perdido de vista el valor de la libertad. Hemos perdido de vista el precio que hemos tenido que pagar en Occidente para gozar de las libertades de las que gozamos y que poco a poco nos están arrebatando. Vamos a consentir que de esta manera tan maquiavélica nos lo arrebaten, o vamos a poner los huevos sobre la mesa, vamos a plantarnos y vamos a pedir responsabilidades y una investigación internacional sobre lo que se estaba haciendo en ese laboratorio. Un fuerte abrazo prepandémico desde el ático de la libertad.